Hoy vamos a tocar el segundo tema del conversatorio de termodinámica en conceptos básicos. Para el día de hoy vamos a trabajar primero el tema de definiciones para pues así poder empezar a avanzar en el tema. Entonces iniciemos. El primer término que vamos a tocar el día de hoy es calor. ¿Qué es calor? Toda la vida hemos escuchado hablar de la terminología calor, pero en sí, ¿qué será el calor? El calor no es nada más que el movimiento molecular y pues se puede interpretar de dos maneras. Podemos hablar de cantidad de calor o podemos hablar de intensidad de calor. ¿Cuál será la diferencia de cada una de ellas? Cuando hablamos de cantidad de calor, nos referimos no solamente a la temperatura que se encuentra en una sustancia, sino a la cantidad de la sustancia, es decir, a la masa a la que estamos midiendo el contenido de calor. Cuando hablo de intensidad, únicamente hablo de la relación de temperatura que tiene esa sustancia. Es decir, si yo tengo un vaso con agua a 96,8 grados Celsius y tengo un litro de agua, pero tengo un balde a 50 grados Celsius, pero tengo aquí 100 litros, puedo decir lo siguiente: en este vaso tengo mayor intensidad de calor, es decir, tengo una temperatura más elevada. Pero si hablo de terminología general de calor, donde tendría mayor cantidad de energía térmica, sería en el balde que tiene 10 litros de agua, porque hay mayor cantidad de masa, aunque esté a 50 grados Celsius. Siguiendo con el tema, seguimos con intensidad de calor. Entonces decíamos que la intensidad de calor no es nada más que la escala de temperatura en la que se encuentra una sustancia. Las unidades de medida que utilizamos para esta intensidad de calor son los grados Fahrenheit y Celsius para sistema inglés o británico, grados Fahrenheit; para sistema internacional, grados Celsius. Los grados Kelvin y Rankine utilizamos sobre todo en ecuaciones cuando necesitamos trabajar con temperaturas absolutas. Aquí vemos algunas fórmulas para cuando tengo temperatura en grados Celsius y la quiero convertir a grados Fahrenheit. Simplemente tomamos la temperatura de grados Celsius y la multiplicamos por 1,8, que es una constante, y a ese resultado le sumamos 32 y nos va a dar en grados Fahrenheit. Igual, si tenemos temperaturas en grados Fahrenheit y queremos saber su equivalencia en Celsius, simplemente le restamos 32 y lo dividimos en la constante de 1,8 y eso nos va a dar en grados Celsius o centígrados, para que algunos están familiarizados con la terminología centígrados. Entonces, y las equivalencias de temperaturas absolutas son para grados Celsius, los Kelvin, que equivalen cuando hablamos de cero absoluto, que ya lo habíamos hablado cuando estuvimos hablando de las leyes de la termodinámica. Cuando no hay movimiento molecular, que es el cero absoluto, la equivalencia de grados Celsius, que es menos 273 grados Kelvin, o en grados Fahrenheit, la equivalencia que es Rankine, que serían menos 460 grados Fahrenheit. Esas son equivalencias. Aquí menos 200 grados Celsius equivalen a 0 grados Kelvin, y aquí menos 460 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados Rankine. Estaríamos hablando de cero absoluto, es decir, donde ya no habría movimiento molecular. Cantidad de calor hace referencia a la cantidad de masa de la que debemos determinar cuánto calor tiene. Las unidades de medida para esa masa pueden ser libras, kilogramos, gramos, etc. Todas las unidades de masa que ya hemos trabajado, magnitudes físicas. Y las unidades de medida de la cantidad de calor más utilizadas son el BTU, la caloría con todos sus múltiplos y submúltiplos, el vatio, el joules, etc. Son otras unidades de medida. BTU, uno de los términos que utilizamos cuando hablamos de cantidad de calor. Sus siglas significan unidad térmica británica.
Y la palabra BTU nos quiere decir que es la cantidad de calor que debo aplicarle a una libra de agua para que varíe 1 grado Fahrenheit. Esto para el sistema inglés o británico. Cuando hablamos de, por ejemplo, caloría, pues sería la cantidad de calorías o de energía térmica que tenía que aplicarle a 1 kilogramo de agua para variar su temperatura 1 grado Celsius. Tonelada de refrigeración. Es una terminología que utilizamos mucho en nuestro campo de la refrigeración y climatización para referirnos a la cantidad de calor de trabajo en nuestros equipos. Decimos que 12.000 BTUs hora equivalen a 1 tonelada de refrigeración. Y ya vamos a explicar por qué se determinó que 12.000 BTUs son igual a 1 tonelada de refrigeración. De esa manera fue como nació la terminología tonelada de refrigeración. Tomaron 2.000 libras de agua, que equivalen a 1 tonelada de agua, y la bajaron primero su temperatura hasta 32 grados Fahrenheit, que es el punto de fusión del agua. Una vez allí, empezaron a extraer calor latente, que fueron 144 BTU libras. Entonces, 2.000 libras de agua por 144 BTU libra de calor latente de fusión del agua dio como resultado 288.000 BTUs. Y ese trabajo para congelar esas 2.000 libras de agua lo hicieron en 24 horas. Entonces lo dividimos en 24 horas y nos da como resultado 12.000 BTUs. Y allí hicieron la relación, dieron, ok, para congelar en 24 horas 1 tonelada de agua necesitamos extraer, primero bajar su temperatura a 32 grados Fahrenheit y allí empezar a extraer calor latente. ¿Qué tanto calor latente? 12.000 BTUs durante 24 horas. Cada hora 12.000 BTUs, y de esa manera vamos a tener al final congelada 1 tonelada de agua. Y entonces hicieron una relación y dijeron, ok, entonces 12.000 BTUs son equivalentes a 1 tonelada de refrigeración. Calor específico. Se dice que el calor específico es la cantidad de calor que yo debo ejercerle a una masa para variar su temperatura 1 grado Fahrenheit. Si notamos, hay una similitud entre la definición de BTU y calor específico, pero la diferencia es que el BTU aplica para el agua y cuando hablo de calor específico para cualquier masa o cualquier material. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de donde podemos aplicar este calor específico en las fórmulas que ya hemos hablado, como en el experimento de calor sensible y calor latente. Entonces, el calor específico lo utilizamos dentro de la fórmula de calor sensible. Y tenemos un ejemplo, nos dice, tenemos 1 libra de aceite de oliva contenido en una jarra de cobre de 10 libras que es calentado de 40 grados Fahrenheit hasta 140 grados Fahrenheit. ¿Cuál será el calor ganado en ese aceite? Entonces, bueno, en el proceso en general, para esto tenemos que hacer la siguiente ecuación. Entonces, siguiendo en el ejemplo que estábamos haciendo, a continuación en pantalla les va a aparecer una tabla con los calores específicos de diferentes materiales. Ubiquen dentro de la tabla el calor específico del aceite de oliva y el calor específico del cobre. Si desean, vamos a ver el video. Una vez que ubiquemos esos calores específicos, podemos denotar que el calor específico del aceite de oliva es 0,47 BTU libra y que el calor específico del cobre es 0,9 BTU libra grado Fahrenheit. Entonces, estamos tratando en este ejemplo solamente calor sensible. Ya dijimos que el calor específico se utiliza cuando estamos haciendo variación de temperatura, entonces allí es donde lo vamos a emplear. Y el calor sensible ya habíamos definido que era el cambio o la variación de temperatura sin alterar su estado físico, sin que haya un cambio en la materia. Entonces, para este ejemplo decíamos que teníamos 1 libra de aceite de oliva, lo multiplicamos por su calor específico, que es 0,47 BTU libra grado Fahrenheit, y la variación de temperatura final 140 menos la temperatura inicial que eran 40 grados Fahrenheit, y estaba contenida en una jarra que pesaba 10 libras, que eran 10 libras de cobre, y su calor específico 0,9 BTU libra grado Fahrenheit se multiplica. Entonces aquí podemos empezar a cancelar, libra se va con libra, Fahrenheit con grado Fahrenheit, y el resultado es lo mismo, las diferencias de temperatura final menos temperatura inicial. En la fórmula queda como T2 menos T1, o lo podemos representar con el delta T, diferencial de temperatura. El resultado
de calor inicial, de calor 1, es decir, del aceite de oliva, fueron 47 BTUs. Y para el aumento de temperatura de las 10 libras de cobre, fueron 900 BTUs. Sumamos esas diferencias, esos resultados, perdón, y nos tenemos un resultado de 947 BTUs. Si ustedes notan, hay una diferencia en calores específicos y también en la masa. Si yo aquí hubiera tenido, por ejemplo, 20 libras de aceite de oliva, pues el resultado hubiera sido mucho mayor. Es decir, que es directamente proporcional a la cantidad de masa, pero también influye qué calor específico es decir, qué cantidad de calor debo aplicarle a esa masa para que varíe su temperatura. Bueno muchachos, eso ha sido todo por hoy. En nuestro próximo video hablaremos de métodos de transmisión de calor, algunas terminologías como condensación, evaporación, punto de fusión, sobrecalentamiento y subenfriamiento. Que estén muy bien, stay heavy.